Bueno, pues los dos textos que esta tarde propongo, pues el primero es de Evangelio de Juan, 15, 16, cuando dice el Señor en la última cena: vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Ese es el texto que esta tarde nos va a acompañar y que os va a acompañar para la reflexión. Y del PVA, pues, del estatuto, el artículo 2 tiene unos cuantos apartados, 1, 2, 2, el 2 es muy larguito, pero en el 1 dice: comprometerse como salesianos cooperadores es responder a la vocación salesiana y asumir un modo específico de vivir el Evangelio y de participar en la misión de la Iglesia. Mira qué bonito. Es a la vez un don y una opción libre que da calidad a la existencia. Aquí vienen unos elementos muy interesantes para reflexionar, porque dice: es un modo específico de vivir el Evangelio. O sea, tiene que vivir el Evangelio primero, tiene que ser cristiano, pero aparte de ser cristiano, con un carisma, una forma especial de vivir el Evangelio, y a la vez pues participar en la misión de la Iglesia. Somos de la Iglesia, aunque seamos salesianos de Don Bosco y de Madre Magdalena, somos de la Iglesia. Vale, pues entonces vamos a iniciar nuestra meditación de esta tarde pensando que lo que dijimos esta mañana de la vocación universal a la salvación es para todos, cristianos y no, porque no vayamos a pensar que solo se están salvando los cristianos, los que estamos bautizados, sino que orientales que estén en su religión de buena fe y no hayan nunca contrastado con la fe cristiana, y también incluso islámicos de buena voluntad que estén dentro de su religión creyendo que la suya es la verdadera y viven honradamente, no matando a los cristianos, porque eso desde luego no lo quiere ningún Dios, aunque ellos a Alá le llamen de otra manera. No. Entonces, la salvación es para todos. Lo que dijimos esta mañana del plan de Dios es para todos, cristianos o no cristianos. Y ahora vamos a hablar nosotros de otra vocación específica, ya más claramente de seguimiento del Evangelio, de seguimiento de Jesús, que es la vocación cristiana y específicamente la salesiana, en el carisma salesiano. Entonces, como dice ahí el PVA, el salesiano es un elegido. El cooperador salesiano es una persona llamada por Dios. No es uno que él lo ha decidido respondiendo a la llamada de Dios. Dios es el que empieza, es el que elige, y el salesiano cooperador dice sí, porque el Evangelio de Juan lo dice muy claro: no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Entonces, damos gracias al Señor porque nos ha elegido para seguirle a Él, porque la llamada a ser cristiano es una vocación muy importante. Y después de ser cristiano, ser salesiano, pues lo mismo, es una vocación preciosa, que es un carisma que enriquece a la Iglesia, como el montón y todo el abanico
de carismas que existen ya por la gracia del Espíritu Santo, ¿no? La Iglesia está toda ella hecha un mosaico de carismas maravillosos para todo, para la educación, para los ancianos, para los enfermos, para los perdidos, ¿no? Para los rehabilitados, a los que están cayendo en drogas y en tantas cosas, para las señoras que se han dedicado a estar dando su cuerpo, etc. ¿Vale? O sea que los carismas son una riqueza enorme en la Iglesia. Bueno, pues nosotros somos salesianos y vosotros cooperadores salesianos. Pues no somos los mejores del mundo, he puesto allí. No tenemos por qué ser los mejores del mundo. Habrá gente extraordinaria, pero también en otros carismas. No tenemos por qué ser los mejores del mundo. Por supuesto, yo también, religiosa, me he metido. Somos personas humanas con nuestras debilidades, con nuestros defectos, pero sin embargo el Señor nos ha llamado y nos ha elegido, y entonces nos ha querido aquí. Y mira qué alegría que hemos respondido. Entonces, le damos gracias al Señor porque nos ha llamado a realizar este servicio dentro de la Iglesia, el carisma salesiano. Y el texto evangélico, que dice, ya no os llamo siervos, sino amigos, es porque el Señor a los que elige y llama y le siguen, les brinda su amistad. Y lo mejor del mundo es la amistad. Cuando hay una verdadera amistad, pues verdaderamente son dos personas que los corazones funcionan a la vez, y saben apoyarse, ayudarse, defenderse en las horas bajas, en las alegrías, en la tristeza, ¿vale? Pues el Señor nos ha brindado su amistad y hemos de disfrutar de ese regalo, gozar de la amistad del Señor. El Señor llama a todos a la vida cristiana, a que seamos sus seguidores, a que seamos sus discípulos. Y después, una vez que somos sus discípulos, que nos hemos bautizado, que nos han catequizado, que hemos hecho la primera comunión, que hemos recibido el sacramento de la confirmación, no es obligatorio, pero es muy importante ser confirmado. Entonces, todo eso de base, y luego dentro de un carisma, el carisma salesiano. Y dentro del carisma salesiano, con el estado de cada uno, el estado del matrimonio, el estado del sacerdocio, el estado de la vida consagrada, solteros, etc. Eso ya es secundario dentro de la vocación primera, que es ser cristiano. Eso es lo fundamental. Bien. Entonces, lo esencial de todo es que estoy bautizado y soy cristiano. Luego, como cristiano, tengo que aprender, como decíamos esta mañana, a ser hijo con minúscula, con el hijo con mayúscula. Jesús es el hijo, por antonomasia. Nosotros somos hijos, con minúscula. Y entonces tenemos que aprender a ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tendremos que ser hermanos entre nosotros. Entonces, esa es la primera vocación. Ser discípulos de Jesucristo y parecernos cada vez más a Él. Como dice San Pablo, ir asimilando los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Mirar como Cristo Jesús miraba. Sabemos que en el pasaje que leímos anoche, de decir, venid a un lugar aparte que vamos a descansar, ¿lo recuerdan? Y se fueron en la barca. Al llegar a la otra orilla, dice que vio la multitud y le dio lástima, porque iban como ovejas que no tienen pastor. Entonces, mirar con ojos compasivos, en lugar de fiarnos en los defectos que tiene y lo guapa o lo fea que es, me voy a fijar en lo importante que es la otra persona, que es tan hijo de Dios como yo, ¿vale? Y entonces tener sus miradas,
tener sus sentimientos, estar cercano del que sufre, alegrarse con el que se alegra, como decía también San Pablo en otra de sus epístolas, etc. Entonces, ser discípulos quiere decir parecerme cada vez más a Jesucristo. Y entonces la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, pues tienen que ser los que fundamentan la vida del creyente y le marcan un itinerario. Ahora veremos el itinerario del discipulado. ¿Qué es ser discípulo? ¿Cómo nos hacemos discípulos? Esto, claro, digo, se dice muy pronto en 2 frases, pero claro, es toda una vida que tenemos que ir aprendiéndolo. Dice, se trata de vivir con Jesús. Y con Jesús se vive desde Galilea hasta Jerusalén. Ahora lo vamos a ver. Desde Galilea hasta Jerusalén. Entonces, pasar también por esa transformación pascual que el Señor pasó. De otra manera, pero también nosotros. Y de un vivir desde nosotros a un vivir desde Dios. Bien, pues vamos a fijarnos en el Evangelio de Marcos. Si se lee el Evangelio de Juan, pues Juan cuenta por lo menos 3 Pascuas que se vivió con Jesús, que los apóstoles vivieron. Por eso se cree que la vida pública duraron 3 años. Pero Marcos no lo dice. Marcos parece que nada más que hay una Pascua, solo una vez. Pero sabemos que el Evangelio de Marcos es el más sencillo, es el primero que se escribió. Se escribió más que nada para conocer la Pascua de Jesús, y luego se fue añadiendo pues, los milagros y su doctrina y todo eso. Es muy cortito, es el más corto de los 4 evangelios. Y entonces vamos a ver que en su brevedad Marcos da las pautas perfectas para el discipulado, para que ese itinerario sirva para ser discípulos de Jesús. ¿Y cómo empieza? Empieza en Galilea. Empieza en Galilea. Está el primo de Jesús, el Juan el Bautista, que sería un hombre de una vez, una maravilla de hombre, y que tenía ya sus discípulos que les seguían, él les enseñaba, los preparaba para el Mesías que iba a venir, y se presenta Jesús en la fila de los que iban a bautizarse. Ese es el Evangelio de Marcos, como empieza. Y ya sabéis el diálogo: tú a bautizarte si yo no soy digno de desatarte la correa de tus sandalias. Y entonces se abren los cielos, aparece el Espíritu, se oye la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en ti me complazco. Ahí viene, la primera, algo que puede deslumbrar. Y están empezando los discípulos porque Juan le dice: ese es, seguidle. Y entonces Andrés y no sé quién es el otro, me parece que es Juan, lo cuenta Juan, que los 2 primeros fueron ellos, y estaban con Juan el Bautista, y le dicen: seguidle. Y entonces Andrés llama a Pedro, el otro llama a su hermano Santiago, total, que se van agrupando los primeros discípulos y van viendo cómo actúa Jesús. Y hay un capítulo, el capítulo 1 de Marcos, que va diciendo cómo elige a los 12, cómo predica en lugares abiertos, cómo predica para todo el mundo, y un día, un sábado, lo cuenta entero. ¿Cuál es? Un sábado de Jesús. ¿Cuál puede ser un sábado? No, nosotros el domingo, pero vamos, que él cuenta cómo fue el sábado de Jesús. Y dice que se levantan y van a la sinagoga. Nosotros iremos a la misa del domingo, si no a la primera de la mañana, no importa que sea al mediodía, pero como buen cristiano, la Eucaristía del domingo. Bueno, pues el Señor va a la sinagoga. No había misa,
había lectura de la palabra. Le dan el rollo, él lo desenvuelve, habla, explica, etc. Salen de la Eucaristía a su casa, a desayunar, a lo que sea, la casa de uno. La casa parece que sea la de Pedro, porque resulta que la suegra de Pedro estaba en cama, con fiebre, y Jesús, le dicen, está con fiebre, está mala, se acerca, dice que le da la mano. Y toda la energía de Jesús pasa al cuerpo de aquella mujer y se siente curada. ¿Y qué hace esa mujer? Dice, se levantó y les servía. Eso es el cristiano. ¿Cuál es el cristiano? El que ha recibido la gracia de Dios, la ha sentido, se ha sentido salvado. Y entonces, ¿qué hace? Servir. No se guarda para él la gracia de Dios, sino que sirve al prójimo. Eso lo cuenta en el primer capítulo ya Marcos, es cómo es un cristiano, cómo es un seguidor. Ya lo pone como figura en esa mujer, la suegra de Pedro. Y luego llega la tarde y le traen todos los enfermos, un show. El Señor hace allí, venga, curaciones, y los primeros discípulos se quedan deslumbrados. Este es el Mesías. Ya está. Lo que dijo Juan Bautista era verdad. Con este estamos nosotros seguros. Los romanos no van a poder con él, porque este va a formar el mejor ejército de los judíos, lo que pensaban ellos. Todos los enfermos que les traían los curaban. Cansado del día y de curar y de todo, llega la noche y todos se echan a dormir. Y él se levanta de madrugada y se va a un sitio a rezar. Se va a la montaña a rezar. Entonces, los discípulos que a lo mejor se levantaron ya tempranito dijeron, uy, el jergón de este está vacío, ¿dónde está? Y lo siguen, ¿dónde ha ido? Y se da cuenta de que el Señor se retira a orar. Esa primera parte de Marcos es maravillosa. ¿Cuántos capítulos hay ahí? Pues mira, hay pues desde el primero al capítulo 8. Sabéis que el Evangelio de Marcos nada más tiene 16 capítulos. Pues esta primera parte es de lo grandioso, de que ellos van viendo que el Señor es un maestro que tiene una sabiduría particular, que tiene unos poderes que Dios le ha dado, que cura todo. Y además que se pone en contacto con Dios Padre cada vez que llega la noche o la madrugada que se levanta temprano. Segunda parte. Salen de Galilea y van camino de Jerusalén. Esas son las tres partes. Primero Galilea, esa es Galilea. Los catetos de Galilea, los gentiles de Galilea, los que nadie quería en toda la región, porque los tenían como... eran más extranjeros que de allí del país de judío, porque estaban muy en contacto con los gentiles y se les pegaban muchas cosas de las otras religiones gentiles o paganas. Bueno, pues todo eso ocurre en Galilea, toda esa grandiosidad de la vida de Jesús. Y ahora van en la segunda parte, el camino. Van haciendo un camino y el camino tiene tela, porque van a ir a Jerusalén, donde Jesús va a vivir su pasión, muerte y resurrección. Y él se lo va diciendo en pastillitas, se lo va diciendo a sus discípulos. Le dice en la primera vez, mira, que el Hijo del Hombre va a sufrir, los ancianos, los letrados, los fariseos lo van a entregar. Y le dice Pedro, ni hablar, eso no te va a ocurrir a ti, ni que te lo pienses. Y le dice el Señor, mira, vete, Satanás, que tú me estás despegando de mi camino verdadero.
Y entonces los lleva a un monte, sobre todo a tres, de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y se transfigura. Lo hemos vivido en la transfiguración en el pasado domingo de Cuaresma. Pues se transfigura delante de ellos para decirle, mira, yo voy a sufrir la pasión y muerte, pero miradme cómo soy, que soy el Hijo de Dios. Otra vez escuchan, este es el Hijo amado, y Pedro le dice que bien estamos aquí, vamos a hacer 3 tiendas, y el Señor dice, ni hablar, aquí no se puede quedar uno, hay que bajar con la gente que nos necesita, y abajo están los pobres, 9 que se han quedado, y que no han echado al demonio del muchachito. Y le dicen, Señor, que no podemos. Y el Padre, por Dios, si puedes hacer algo por nosotros, hazlo. Y le dice el Señor, ¿tú crees? Dice, yo creo, pero dudo. Aumenta mi fe. Y entonces el Señor le dice, pues, que tu hijo quede sano. Él lo zarandea, lo tira, total. Y cuando van caminando, le dice, porque nosotros no hemos podido. Dice, porque esta serie de demonios solamente se puede expulsar con mucha oración y con mucho ayuno. ¿Vale? Sigue el camino. Curan a un ciego, otra vez le dice el Señor que va a sufrir la pasión, y cuando se vuelven, se encuentra que están discutiendo, y que les dicen, ¿por qué discutir? Ellos no sé, ellos se callan la boca. Y resulta que habían estado discutiendo a ver quién era el mayor en el reino suyo. O sea que otra vez el discípulo, nosotros, que estamos en camino, detrás del seguimiento del Señor, tenemos esos altibajos. Vemos al Señor que nos deslumbra. Oh, qué bien, seguimos, Señor. Pero cuando llega la cruz, cuando llega el sufrimiento, cuando llegan las dificultades, ya nos quedamos un poquito nubilados y decimos, no, esto no es lo mío, yo quiero ser el primero, yo quiero estar en los primeros puestos, etcétera, etcétera. Y por tercera vez llega el Señor y le dice, ya llegamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado, lo van a crucificar, lo dijo así por todo lo claro, lo van a crucificar, pero al tercer día resucitará. Y ellos dicen que no sabían qué era eso de resucitar los muertos, porque todavía no se lo creían. Bueno, pues ese es el camino nuestro, nuestros altibajos, nuestro decir sí y otras veces no, pero constantemente levantándonos, pidiéndole ayuda al Señor y siguiendo adelante. Y llega el tercer grupo, el tercer conjunto de los capítulos de Marcos, del 11 al 16. Se acaba ya el Evangelio de Marcos. Y allí ya la entrada en Jerusalén triunfal, los chiquillos que cogen ramitas de olivo, los señores que ponen su manto para que pase la burrita, y los fariseos y los ancianos viéndolo entrar como un Mesías muy pacífico, nada de guerrillero, y los discípulos diciéndolo, ¿ves? Otra vez, eso que nos ha dicho de morir, mira cómo la gente lo aclama, esto cómo va a ser cierto, que no se lo creen, que no nos lo creemos, y llega ya la pasión, llega la muerte, y se queda solo. Están las mujeres, las mujeres y Juan, uno, y todos los demás se han desperdigado, y ahí llega el momento cumbre, la cruz. El cristiano tiene que saber que en su vida tiene que haber cruces. Eso no tiene todo el mundo, no solo los cristianos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que vivir la cruz de otra manera que cualquiera. Hay personas que cuando le vienen o la enfermedad, o los disgustos, o las dificultades con los hijos, todo, pues entonces ya
se desconectan de Dios, tú no me tienes que dar a mí esto. Y el cristiano, si tiene fe y sabe que por la cruz pasó el Señor, también el cristiano debemos pasar con nuestra cruz al lado del Señor, que después vendrá la resurrección. Y llega la resurrección a Jesús, pero ellos todavía no lo creen. Tiene que venir Pentecostés para darse cuenta de que hay que echarse a la calle, de que hay que anunciar quién es Jesús, cómo vivió Jesús, qué ha hecho Jesús. Bien, pues nosotros, ese es nuestro camino. Lo explica Marcos perfectamente y tenemos que vivirlo así. Deslumbrándonos con Jesús, con los altibajos en el camino, con la cruz que se acepta con Él y con la resurrección que vendrá. Y Jesús tenía dos amores. Bueno, tenía muchos amores porque amaba a todos, pero el gran amor es el Padre y aquí en la tierra el reino, porque quería que todos formásemos el reino de Dios, que no es de armas, que no es de ganarle a los romanos, que es un reino muy diferente, el reino. Dice, y Jesús comenzó predicando el reino delante de sus discípulos. El discípulo ha ido observando, vive con Jesús, se va identificando con Él, pero lo hace esperando promesas mesiánicas de triunfo y de gloria. Y Jesús hace milagros, es poderoso, los discípulos lo ven, es el Mesías, pero es un Mesías que no responde a las expectativas humanas, materiales, de lo que tenían ellos y de lo que muchas veces tenemos nosotros. La idea que circulaba acerca de cómo iba a ser el Mesías era muy diferente a lo que ellos están viendo. Y Jesús mismo lo dice, el que tenga ojos para ver y oídos para oír, que oiga. Y también el que quiera seguirme a mí, tiene que tomar su cruz y seguirme. No es tan fácil. Entonces, el reino de Jesús es una humanidad nueva, en la que allí se perdonan, en la que se aman, en la que los pobres son evangelizados, en que los oprimidos se liberan, en que nace una esperanza para los desgraciados, en que los pecadores se sienten perdonados. Porque Jesús es un sanador, va curando el cuerpo y el alma. Cuando le descuelgan a aquel por el techo, lo primero que le cura es del corazón, de sus pecados. Le dice, tus pecados que son perdonados, que lo critican los que están allí sentados alrededor. Y dice, así, que el Hijo del Hombre no puede perdonar pecados. ¿Qué es más fácil decir? Levántate y anda, pues también se lo digo, levántate y anda. Le cura el alma y le cura el cuerpo. Entonces, sanar. Y el discípulo tiene que tener esa misión, ir sanando, ir curando, ir perdonando por donde quiera que esté. Y hasta Cesarea de Filipo, donde, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos todavía no se enteran de que el Mesías es distinto. Entonces el itinerario del discípulo tiene que ser algo vital, vivirlo con Jesús, todo, las alegrías y las penas, las cruces y la gloria, es algo existencial. Se trata de seguir a Jesús y de vivir según sus criterios, de hacer realidad su programa. Bien, pues necesitamos el Espíritu Santo, igual que los discípulos que convencieron hasta que llegó Pentecostés. Nosotros también necesitamos el Pentecostés para ser discípulos del Señor. Y yo le he puesto ahí unos cuantos criterios del proceso del discipulado: ser auténtico, vivir buscando la verdad y no la seguridad, vivir el Evangelio, la oración, la lectura de la palabra de Dios, la meditación de la palabra, no la dejemos como cristianos. Después una afectividad centrada en Jesús, o sea, puedo y quiero a muchísimas personas, pero Él tiene que ser el gran amigo nuestro, Jesús.
la integración entre lo que es mi relación con Él, mi oración y la misión, las dos cosas, no solamente una, no entregarme a la misión y dejar la oración, o no ser tan piadoso que no tengo tiempo para una pastoral. Las dos cosas. Después vivir la cruz, aceptarla de cada día, y la fe y la gracia. Estamos viviendo cada vez más un cristianismo light. No tenemos que ser perfectos, pero tampoco solo la psicología, la psiquiatría, el razonamiento, sino las dos cosas, fe y gracia, unidas. Bien, el camino del discipulado es algo que nunca está conseguido del todo. Hay que tener paciencia, pero hay que dar pasos, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Lo que nos hace discípulos de Jesús se llama fe, acoger la buena nueva, que me hace pasar de mis planes a los planes de Dios y a la dinámica del Espíritu. Dejo a Jesús que tenga autoridad sobre mi corazón, aunque no lo comprenda. Me lo juego todo a una sola carta, creer. Y lo demás vendrá por añadidura. Esa es mi vocación cristiana. ¿Y mi vocación salesiana? Pues todos vosotros sois salesianos cooperadores. Y entonces el Espíritu, que no cesa de suscitar en la Iglesia carismas nuevos, y ahora todavía están funcionando unas asociaciones y fundaciones modernísimas. Yo lo leí el otro día en Vida Nueva. Yo qué sé, que eran unos que estaban vestidos con una túnica y tenían aquí una cruz como los que iban a Tierra Santa en aquellos tiempos, parecido, pero en el Brasil. Están naciendo en Brasil un montón de congregaciones que lo están aprobando la Iglesia y todo, o sea que están dentro de todos los cánones evangélicos y eclesiásticos. Pero eso quiere decir que la Iglesia sigue viva, que el Espíritu sigue actuando y que va brotando nuevos carismas. El nuestro ya lleva un siglo y algo. Pues bendito sea Dios. Que dura muchos siglos, muy bien. Que no, pues ya el Señor verá y el Espíritu suscitará. Pero mientras vamos a darle vida a nosotros, no nos vamos a dormir. Este nuestro siglo XXI, nuestro nuevo mundo, sigue necesitando la salvación, por supuesto, y el Espíritu lo hace suscitando pues nuevas congregaciones y nuevas asociaciones, y nosotros en particular los jóvenes más necesitados, no son las víctimas primeras del sistema establecido verdaderamente. Ellos son los más débiles. Por eso decía Don Bosco, que son la porción más delicada y preciosa de la sociedad humana. Y eso lo tenemos nosotros que llevar en el corazón, estemos o no estemos directamente con los jóvenes. Muchos podrán estar directamente con ellos, otros no podrán estarlo, pero estemos o no estemos, nuestro corazón y nuestra oración y nuestro pensamiento tiene que estar ahí, porque es la porción privilegiada del carisma salesiano. Y yo en mi comunidad, claro, tengo muchas hermanas mayores que han estado dando su vida en los colegios, unas en portería, otras en clase, otras en lo que sea, ¿no? Y algunas son muy mayores, ya algunas tienen la cabeza un poquito perdida. Sin embargo, pues la misión salesiana del amor a los jóvenes, eso no lo pierde nadie. Y lo repetimos una y otra vez. Tenemos la misión de estar con los jóvenes. Las que puedan estar directamente lo están, y nosotros cuando vienen les escuchamos a ver qué nos dicen de cómo les ha ido esa pastoral el fin de semana, dónde han ido con los jóvenes, qué grupos han realizado esta otra actividad, cómo marchan los grupos de fe, etcétera, etcétera. Y todo lo que sea a favor de los jóvenes y que puedan realizarlo también, las de pelito blanco, pues adelante. Y entonces allí, que llega la fiesta de Don Bosco y hay que dar el chupachú, pues entonces le pedimos al administrador, mira, hazme los letreritos de los cursos con el numerito de niños que hay en cada uno,
Y entonces las hermanas mayores cuentan, los van poniendo en bolsa, curso tal, le pegan la pegatina con el curso y el número y lo van colocando, lo van haciendo para nuestros niños. Que hay una circular que hay que mandar a los padres, venga, aparte del ordenador que les manda las circulares, pero muchos no lo leen. Bueno, por eso que tampoco lo leen. Pero bueno, porque esa es otra. ¿Quién lee papeles hoy? Pero hay que mandar también papeles. Y se mandan. Entonces ella venga a meter los sobres y a mandar, etcétera. Todo lo que sea en favor de los jóvenes con toda el alma. Que hay que asistir en la Eucaristía allí, que hay que asistir las confesiones, vale. En el recreo alguna ya no se atreven porque les da un empujón y las tira al suelo, que ya se les rompe las piernas o lo que sea. Y entonces ya eso más sentadita es mejor. Pero siempre con el corazón puesto en los jóvenes. El Espíritu Santo suscitó a Don Bosco y lo hizo un gigante de caridad. Su vocación la materializó en consagrar su vida entera a la juventud pobre y abandonada, a la juventud en peligro, para sacarla de la miseria material y espiritual y asegurarle una promoción integral. Entonces, todo salesiano, como sea seglar, religioso o sacerdote, tenemos la misma misión. Y nos tiene que llegar al corazón nuestra vocación, que es seguir a Jesús con el estilo de Don Bosco, ¿vale? Don Bosco puso en marcha un método educativo apropiado para ello y puso en pie un numeroso conjunto de fuerzas apostólicas capaces de asegurar la continuidad y la difusión de su obra y del carisma original con que la animó. Fundó un grupo de colaboradores y colaboradoras inmediatos, apóstoles, religiosos, religiosas, y un grupo de colaboradores más ágil, sacerdotes diocesanos, apóstoles seglares, metidos en todos los ambientes, que son ustedes. Que también hay algunos sacerdotes diocesanos metidos en la asociación de cooperadores. Entonces, todos esos grupos, pues, fundó Don Bosco y cada vez, cada año que pasa, hay nuevos grupos que se fundan con el carisma salesiano. Me parece que ya somos 29 los grupos aprobados por el rector mayor y su consejo, que consideran de la familia salesiana, es decir, grupos que han surgido con ese carisma de Don Bosco y que, aunque se dediquen a enfermos, están también con los jóvenes. Los hay de muchísimas clases, muchísimas. Este año en las jornadas de familias salesianas fui yo, porque querían que fueran los encargados de grupos de familias salesianas. Y entonces del consejo fue Manolo con su mujer y fue también de... Ay, ¿cómo se llama? Rosa de Córdoba. Rosa de Córdoba. Hoy nos reímos tanto. Porque es que la mujer de Manolo es de Granada. Y decía una palabra que yo no me quedo con la palabra. Farrío, no sé qué palabra decía. Farrío, salió Farrío. en el boletín. Farrío. Y yo le digo, ¿qué es eso? Farrío, dice. Farrío quiere decir este jaleo de tantos grupos que yo no sabía que existían tantos. Y ahí, a ver, vamos a acercarnos a aquellos. Mira, aquellos tienen un hábito, las hermanas, ¿no? Negro y blanco. Vamos a preguntarle a ellas cómo se llaman. Hijas de no sé cuándo, de no sé qué, y de el Sagrado Corazón, y salesianas de no sé cuánto, vamos, un montón de nombres rarísimos, hombres y mujeres. Y entonces un montón de grupos que la verdad que lo pasábamos bien, nada más que enterándonos de cómo se llamaba cada uno de ellos. Estaban allí todos, de todos los grupos había una representación. Y había representación también de algunos que todavía no estaban aprobados como de familia salesiana, que estaban en lista de espera. No me lo puedo creer. Por eso decía ese farrío, ¿qué es? ¿Qué farrío? Decía ella.
Bien, pues esta inmensa pero única familia apostólica, pues don Bosco le da como inspirador y patrono a San Francisco de Sales, doctor de la caridad. Por tanto, todos sus miembros somos salesianos, dedicados a la misma tarea fundamental y según un mismo espíritu. Y la Iglesia ha reconocido estos dones carismáticos y los ha declarado auténticos. Y esto es lo que ha hecho la Iglesia con la gran familia salesiana. Podemos afirmar sin equivocarnos que la familia salesiana es una parte vital de la Iglesia universal contemporánea. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Que es fuerza evangélica en las diversas iglesias diocesanas de nuestro mundo. Y ahí estábamos cojeando un poquito, ¿a que sí? Nosotros como iglesia no, teníamos ya capillitas formadas, de vida salesiana, de familia. ¿Por qué? Porque como somos tantos, con nosotros nos basta y nos sobra. No hace falta que nos digan aquí o allá, como a lo mejor otros grupos que son un poquito y se tienen que juntar con otros, hacer ejercicio espiritual, igual de congregaciones religiosas y todo. Nosotros no nos juntábamos nunca con nadie, sino que las de la congregación de esclavas con la otra no sé qué, tenían que juntarse y formar un grupo para formar los ejercicios espirituales. Bueno, pues nosotros con la familia salesiana igual. Hacemos capillita y no, tenemos que abrirnos a la iglesia y ahora se están abriendo bastante. Y en las distintas diócesis hay algunos que son encargados con el encargado de la pastoral en la comisión de pastoral, otros que están con la comisión de misiones, otros que están trabajando con la de Cáritas diocesana, etcétera, etcétera. Tenemos que cuidar mucho nuestro aspecto de iglesia y no dejarlo a un lado. Somos del carisma salesiano, pero somos iglesia y tenemos que enriquecer a la iglesia con nuestro carisma, allí donde podamos estar. Si están con los ancianos, nosotros con los ancianos, no es nuestro carisma. Yo ahora lo estoy en mi casa. Estoy aprendiendo otra cosa del carisma de dedicarme a los ancianos. Pero no es nuestro carisma, porque el carisma es con los jóvenes, con los necesitados, con las clases populares. Ese es el carisma salesiano, ¿vale? Bueno, entonces la vocación de salesiano cooperador no es otra cosa que la vocación salesiana vivida en el mundo sin particular forma de consagración, que dice también en ese capítulo primero del PVA. De aquí quiero decir algo también del sistema preventivo. Yo he conocido, porque don Bosco nos dejó el sistema preventivo para vivirlo, y yo he conocido familias que a sus hijos de pequeños, antes de irse a dormir, le daban las buenas noches. Y le decía a don Bosco, daba las buenas noches a sus muchachos y le contaba algo del día y dialogaba con sus hijos, pensando en el estilo salesiano, porque el sistema preventivo se puede vivir en todos los sitios, y es método educativo y a la vez un espíritu, es vivirlo en el espíritu. Tú tienes que tener bondad, amabilidad, acogida con el otro, y eso lo puedes vivir también con tu pareja, en tu casa, con tus hijos, etcétera. El sistema preventivo no es solo para los educadores, los que tienen colegio, sino que el sistema preventivo lo tenemos que vivir nosotros con los nuestros, y si tenemos además grupos con los jóvenes, vivirlo con ellos. Es un método educativo y es un espíritu que hay que vivirlo dentro y con los demás. Bien, ¿qué se precisa, he puesto yo aquí, para ser salesiano cooperador? Pues esto es del libro de Don Aubry. Don Aubry era un salesiano francés que ha escrito unos cuantos libros muy buenos. Y dice, uno que escribe para los cooperadores, dice, en primer lugar, vivir según una vida cristiana auténtica. Eso lo hemos dicho antes. La base es ser cristiano, auténticamente cristiano.
Dice, huir conscientemente de la mediocridad, no ser del montón, tirar para arriba, tomar en serio el Evangelio. Eso es lo primero. Segundo, en segundo lugar, estar sensibilizado con los problemas de la juventud, con la pobreza en el mundo, madre mía. Empatizar con los jóvenes, con los pobres, contribuir a su promoción humana y cristiana. Importantísimo. Tercero, conocer cada vez más profundamente a Don Bosco. Mira qué bonito, estamos ya en el bicentenario, habéis leído todos las memorias del oratorio, el que no la haya leído que se la compre y que la vaya leyendo ahora en el bicentenario para la preparación de la llegada de Don Bosco, porque es lo mejor de lo mejor. Y el que ya lo haya leído que coja el lenti y se lea los bordotes, esos libros, que me entra fatiga porque de verlo tan grande, yo como los niños de la escuela, ¡oh, qué libro más grande! En cambio, la memoria del oratorio es que da una alegría de leerla, porque lo escribió Don Bosco, y él cuenta lo que él vivió, lo que él sintió, y cómo lo llevó a cabo. Bien, pues, conocer más profundamente a Don Bosco, su figura, su obra, su espíritu realista y práctico, su método educativo, seguirlo y trabajar con él. Según nuestros dones personales, claro, cada uno tiene su estilo, pero animados por el espíritu. Cuarto, hay que tener sentido fraterno, amar el encuentro con los demás. El individualista no puede ser salesiano, ese que haga monje, ermitaño, se vaya a una cueva y allí que rece por el mundo. Pero el salesiano no puede ser así, tiene que amar el encuentro con los demás, amar el trabajo con los demás, aceptar los valores de la corresponsabilidad y de la colaboración. Bueno, pues aquí hemos terminado esta meditación de la tarde tan importante de nuestra vocación cristiana y después la vocación salesiana. Bueno, es simultáneo, pero que primero hemos sido bautizados y entonces primero somos cristianos. Y hay que vivir el Evangelio a tope y luego también el carisma que nos dejó Don Bosco. Muy bien. Pues entonces nos vemos.